Mamá, ¿te has dado cuenta si últimamente tu hijo adolescente todavía sueña, tiene buenos amigos, disfruta de su tiempo o quizá ya dejó de jugar y estudiar porque está ocupado ayudándote a resolver las necesidades del hogar? Sí, mamá, a veces porque papá ya no está o no está supliendo lo suficiente para el hogar, volteamos a ver a nuestros hijos para que nos ayuden y aunque no está del todo mal, podemos caer en malas prácticas que van a dañar sus corazones y en lugar de edificar nuestra casa, la vamos a destruir. Hoy vamos a ver algunas malas prácticas inspirados en el libro de Nehemías capítulo 5, el cual hemos estado estudiando para aprender cómo edificar nuestro hogar, cómo edificar muros de protección para que el enemigo no nos dañe. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a ayudar a las mamás a conectar con sus adolescentes utilizando principios bíblicos y algunas otras herramientas. ¿Te quedas, mamá? ¿Te quedas para saber el desenlace de este tema? Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder entender si estamos cometiendo alguna mala práctica sin querer, Señor. Queremos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que circuncides aún si nuestro corazón tiene un prepucio que nos está impidiendo que fluya tu espíritu en nuestro hogar, que está impidiendo que haya paz, que haya armonía, que haya libertad. Señor, ayúdanos, te necesitamos, por favor, Espíritu Santo. Pedimos que tus ángeles hoy sean activados a favor de esta enseñanza, que lleguen, Señor, hasta el lugar donde está cada mamá, cada papá, cada tío, cada abuelita que estará viendo este video, Señor, y pueda ayudarnos a evitar que el enemigo tuerza esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de tergiversación, todo espíritu de confusión que pudiera levantarse en contra de esta enseñanza. Declaro, Padre, que tú nos ayudas, que tu Espíritu Santo nos guía, que usa a Violeta para aprender, Señor, para enseñar la enseñanza que tú pusiste en su corazón conforme al libro de Nehemías. Señor, te pedimos revelación, te pedimos la revelación que viene de ti en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a tratar bien a nuestros hijos como tú esperas que los tratemos para tener buenos frutos, para tener larga vida en esta tierra, para que ellos no se sientan atormentados, exigidos, sino que se sientan amados, aceptados, aprobados en su hogar, para que no salgan huyendo de nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mamá. Bien, mamá, quiero decirte que yo me tardé mucho, una semana para tomar la decisión de compartirte esta enseñanza inspirada en Nehemías capítulo 5. Como tú sabes, hemos estado trabajando en explicar conforme a Nehemías, todo el libro de Nehemías, cómo construir los muros, porque Nehemías se enteró que su ciudad había sido destruida, entró en tristeza, él estaba sirviendo al rey donde estaba cautivo. El rey se da cuenta y le dice que qué le pasa, y Nehemías le explica y le dice, bueno, pues ve y ayuda a reconstruir el templo y tu ciudad. Y él consigue la autorización de ser rey y consigue también recursos y se regresa a su lugar y se vuelve el líder que liderea, que decide esa reconstrucción. Y con base en las enseñanzas de Nehemías hemos estado enseñando acerca de cómo nosotras también podemos construir, reconstruir lo que está en ruinas en nuestro hogar o prevenir que no lleguen esas ruinas también. Entonces, mamá, quiero que vayas a la Biblia, ¿sí? Por favor, vean la Biblia. Yo quiero que todo quede con base en lo que está en la Biblia. Vamos a leer Nehemías 5, pausa este video si es necesario y vamos por Nehemías 5. Yo voy a usar una versión que me gusta mucho, es una versión actual, es de traducción en lenguaje actual. Eh, Me gusta mucho porque nos da otra perspectiva de lo que nosotros leímos en la Biblia y que comúnmente todos tenemos, Reina Valera actualizada. ¿Ya estás allí? Bien.
Dice, tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Estamos hablando del pueblo que ya está ahí, en su ciudad, reconstruyendo, ¿ok? Algunos que tenían muchos hijos decían que les faltaba trigo para darles de comer. Vete identificando con la situación de una mamá, de un papá, de una familia que no tiene para darle de comer a sus hijos. Otros decían que para obtener un préstamo y así poder comprar trigo habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. También estaban los que decían que para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos habían tenido que pedir dinero prestado. Además decían, somos de la misma raza que nuestros compatriotas y nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos. Sin embargo, tendremos que vender, imagínate mamá, tenía que vender, o sea, llegó su necesidad a tal extremo. Dice, sin embargo, tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos. La verdad es que algunas de nuestras hijas ya lo son y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. Así que mamá, imagínate cómo estaba la situación del pueblo de Dios, que no solamente habían destruido su ciudad, habían destruido el templo donde adoraban a Dios, miren qué condición de pobreza, de esclavitud estaban. Y Nehemías no los puede sacar de eso porque realmente están bajo la opresión de otro reinado. Pero, sin embargo, como él fue puesto ahí para liderar, él no abusa. Y él empieza a observar que entre los del mismo pueblo están abusando a los del pueblo. Ni siquiera era que el rey que los había tomado, los había conquistado, estaba abusando, porque vamos a ver más adelante, Nehemías no hace uso del derecho de cobrarles para su beneficio. Entonces, Nehemías dice en el versículo 6, cuando escuché sus quejas, me enojé mucho y después de pensarlo bien, reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Entonces les dije, nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros compatriotas que fueron vendidos como esclavos a otras naciones. Ahora ustedes los están obligando a venderse de nuevo y después nosotros tendremos que volver a rescatarlos. Los está exhortando, les está haciendo ver su error. Ellos no supieron qué responder, así que se quedaron en silencio. Entonces yo les dije, lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos, ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. ¿Qué quiere decir? Que haciendo lo que hacían no estaban respetando a Dios. Además, sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo a estos compatriotas nuestros, pero ahora vamos a decirles que no nos deben nada. Fíjate qué bonito gesto de Nehemías. Él llegó con recursos y también sus siervos, pero no por eso ellos iban a decirle a los demás, perdonen la deuda y ellos no iban a perdonar. Ellos ponen el ejemplo. Y yo quiero, mamá, que nosotras pongamos el ejemplo a nuestros hijos de cómo se perdona la deuda a otras personas, a nuestros cónyuges, a otras personas que nos han pedido. Violeta, pero es que yo necesito el dinero. Mamá, quiero contarte que en los momentos más difíciles de mi vida, yo sé que a ti te pasa lo mismo, que cuando tenemos escasez de dinero, volteamos a ver a quién nos debe y vamos y le apretamos el pescuezo, el cuello, para decirle, págame. ¿Y sabes qué es lo que Dios dice en su reino? Perdona la deuda. Es todo lo contrario, ¿sí? En el reino de Dios es todo lo contrario, porque Dios hace lo sobrenatural para que a quien tú le debes te perdone la deuda, o sea, menos rígido el cobrarte. Ujú. Más bienaventurado es dar. Tú das un perdón, tú das el perdón, el finiquito de la deuda, y Dios te finiquita a ti la deuda. Wow. Vamos a ver, vamos a ver qué sigue, ¿no? Dice, versículo 9. Entonces yo les dije, lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos,
Ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. Además, sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo a estos compatriotas nuestros, pero ahora vamos a decirles que no nos deben nada. Ustedes deben devolverles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas. No los obliguen a pagar lo que deben, ya sea dinero, trigo, vino o aceite, ni los obliguen a pagar intereses. Mamá, en el momento más difícil de mi vida, en donde coincidió en que me quedé sin trabajo y no era época de contratar maestros, yo soy maestra, entonces no era época, no conseguía trabajo y yo había vendido algunos muebles de mi casa para tener ingresos y le había vendido un mueble a una persona que se dedica a compartir la palabra. Entonces, en una predicación, Dios me habla esta enseñanza, no con Nehemías, sino con otro pasaje, y me hace ver que si yo quiero que me perdonen deudas, yo puedo sembrar ese perdón y entonces que yo hablara a las personas que me debieran algo. Y entonces yo recordé esa deuda, entonces le hablé a la persona y dice, no, Violita, pero yo te quiero pagar, es que discúlpame que me he atrasado en pagar esto, pero yo te lo quiero pagar. Y le dije, no, por favor, Dios me está indicando que te lo perdone, que te lo dé, que ya no tienes deuda conmigo. Y le costó mucho trabajo recibir ese perdón de la deuda, pero lo recibió. Y mamá, yo quiero decirte que fue de bendición porque Dios empezó a traer más bendición sobre mi vida, me dio recursos, no permitió que estuvieran mendigando ni pidiendo prestado. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y mamá, yo te animo, toma fe y haz lo que la palabra de Dios nos dice. Perdona las deudas. Perdona, dile a Dios, Señor, recuérdame cuáles son las deudas que tú quisieras que yo perdonara para que venga sobre mí tu bendición y que haya perdón de deudas que hay sobre mí. Ellos respondieron, haremos lo que nos dices, les devolveremos sus propiedades y no los obligaremos a pagar nada. Mamá, ahorita que estoy leyendo esto, viene a mi mente que tú perdones las deudas que tienen tus hijos contigo. Muchas veces le pedimos perdón a Dios, Dios, perdóname, yo les traté mal a mi hijo, perdóname, yo equivoqué, hice una mala decisión, una mala inversión, perdóname. Pero cuando vienen nuestros hijos y nos hacen malas caras, cuando vienen nuestros hijos y no nos tratan como deseamos, tardamos mucho en perdonarles. Mamá, eso son deudas también. Y eso también tú puedes perdonar. Tú puedes decirle a Dios, yo perdono a mi hijo por esa mala cara, yo perdono a mi hija por esa desobediencia, yo perdono a mi hija porque me pidió prestado y no me ha pagado, porque bueno, puede ser también, y tú puedes perdonar. ¿De acuerdo, mami? Todo lo que el Señor ahorita te traiga a memoria que necesitas perdonar, perdona y confía. Entonces llamé a los sacerdotes para que delante de ellos prometieran cumplir lo que habían dicho. Además me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios a todos los que no cumplan con esta promesa, que Dios les quite sus casas, sus terrenos y todo lo que posean. Mamá, mientras leo esto, Dios me hace recordar algo. Si en tu familia ha habido pérdida de casas, de terrenos y de propiedades, pregúntale a Dios, Señor, alguien en mi familia, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, o aún yo, o quizá aún mi esposo, ¿no perdonamos alguna deuda? Porque a lo mejor no perdonamos alguna deuda y tú permitiste que se quitaran esas casas, esos terrenos y esas herencias. Si es así, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por eso y yo, a nombre de mi familiar, yo perdono esa deuda en el nombre de Jesús. Y yo pido, Señor, que toda maldición y todo decreto de maldición y de robo que vino a causa de la falta de perdón sea quitado en el nombre de Jesús. Y mamá, empezamos a prepararnos para recibir la bendición de Dios. Dice, todos los que estaban reunidos allí dijeron, que así sea. Y alabaron a Dios y todos cumplieron lo que habían prometido. Entonces, mami, si tus hijos tienen una deuda contigo, perdona. Perdona, mamá.
para que venga del reino de Dios más provisión para ti, para tu casa. Ahora vamos a pasar a otro punto que también toca a Nehemías, y esto tiene que ver con el inicio de este video, en donde vamos a hablar un poco de la explotación. También el hecho de que haya deuda y por la deuda hagas que otras personas hasta paguen con su propia vida y con lo que tienen, sabiendo que tienen necesidades ellos también, pues va a provocar un detenimiento también en las finanzas. Pero vamos a ver otro caso que aquí en Nehemías 5 se habla. Durante 12 años mis familiares y yo aceptamos la comida del rey, que me correspondía como gobernador de Judá, de que Nehemías vino para ayudar a reconstruir, pero también le dieron una autoridad que es ser gobernador de Judá. Mamá, tú tienes autoridad en tu casa, tú eres la mamá. Si no está el papá, que es la cabeza del hogar, pues tú tienes que fungir como una cabeza y como una autoridad. Aunque esté tu esposo, tú eres autoridad, la segunda en el hogar. Primero tu esposo y luego tú. Dice aquí que Nehemías está hablando que como gobernador tenía derecho a algunas prestaciones. Dice, fui nombrado gobernador en el año 20 del reinado de Artajerjes y estuve en ese cargo hasta el año 32. Los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Fíjate cómo Nehemías, aunque tenía el derecho de cobrar para sustentarse, no lo hizo y estuvo más bien ayudando al pueblo a reconstruir. Él podría decirle a sus siervos, reconstruyan mi parte, pero él estuvo junto con sus siervos y junto con el pueblo reconstruyendo. Y hay veces que volteamos a ver a nuestros hijos con coraje, con estrés, con preocupación, y les ponemos a trabajar. Si no los ponemos a trabajar en casa, los ponemos a trabajar con nosotros en un negocio familiar y los ponemos a trabajar casi al punto como nosotras y les dejamos poquito tiempo para disfrutar su adolescencia o su juventud y eso les hace ser un poco amargados. Nosotros estamos felices que nos ayuden, pero hay veces que ellos en su corazón se sienten amargados, frustrados, porque no están viviendo lo que les corresponde por su edad, están viviendo responsabilidades de un adulto. Versículo 16. Dice que está hablando Nehemías, qué es lo que realmente él hacía en lugar de ponerse como un gobernante nada más. Dice, me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos sus jefes, sin contar a todos los de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mi cuenta un buey, 6 de las mejores ovejas, también aves, cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador porque la gente ya sufría bastante. Y mamá, de verdad que me costó trabajo poder entender cómo aplicar o cómo se aplicaba esta palabra en el caso de nosotras como mamás de adolescentes y con adolescentes que tenemos que criar cuando no tenemos el dinero suficiente. Y el Señor hoy me recordó que hay niños explotados en casa. Mamá, si no es tu caso, no te vayas, escucha, porque a lo mejor tienes un vecino, a lo mejor un sobrino, alguien de la iglesia. Por favor, escucha esto, porque tú puedes ayudar a ese adolescente dando un buen consejo a la mamá o orando por ese adolescente. No te vayas, quédate. Dios quiere ayudar a nuestros adolescentes a salir de esa opresión y de ese oprobio. Versículo 19 dice, luego oré y le dije a Dios, te ruego que te acuerdes de todo lo que he hecho por esta gente. En primer lugar, Nehemías se pone de ejemplo. Nehemías no está oprimiendo al pueblo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mamá, es analizar,
estoy siendo una persona que oprime a mi familia. Yo quiero que tú recuerdes que la palabra de Dios nos dice, ¿por qué te afanas hoy por el mañana, no? Si Dios viste a las flores del campo, si Dios da de comer a las aves, ¿por qué te afanas hoy por el mañana? Mami, tú estás afanándote hoy por el mañana, no tienes que comer y por eso oprimes a tus hijos, les dices, coopera aquí en la casa, limpia, barre, haz, antes de abrazarles, antes de amarles, antes de hacerles sentir que son la parte más importante de tu vida después de Dios. Mamá, si tú te estás olvidando de la palabra y la promesa de Dios que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, quizá por olvidarte de estas palabras de Dios, quizás estás oprimiendo a tus hijos sin darte cuenta. En Nehemías 5, que ya hemos leído, veíamos cómo muchos habían empeñado sus cosas, habían vendido y estaban por vender a sus propios hijos. Algunos ya hasta sus hijas ya las habían dado. Claro que en esta época, pues no vendemos a nuestros hijos. Bueno, hay personas malas que lo hacen, pero yo no me estoy diciendo a ellos. Pero sí, a lo mejor les mandamos a que hagan limpieza en otra casa o a que hagan todo en nuestra casa y se vuelven ellas como la mamá de sus hermanitos, o si tienes un varón más grande, el mayor de todos tus hijos, a ellos les pones la carga de que vean por toda la casa mientras tú vas a trabajar. Y mamá, yo quiero decirte que sí es bueno que te apoyes en tus hijos, pero no a tal modo que ellos se sientan oprimidos. ¿De acuerdo? Ten cuidado de eso. No, no tomes esta lección como una acusación, nada más tómala como una prevención si no está pasando en tu casa, si lo estabas pensando y le estabas preguntando a Dios una respuesta, quiero que lo tomes así. Si está pasando en tu casa, quiero que reflexiones y que le digas a Dios cómo corregiste, ¿de acuerdo? La palabra de Dios aquí en Nehemías leímos que dice, no está bien lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios. Esto me hace pensar, mamá, cuántas veces sin proponernos podemos caer en la misma actitud que tenían estas personas porque no tenían temor de Dios, porque explotaban a otros y por la explotación que unos hacían de otros, esos otros se sentían ya oprimidos, que vienen a Nehemías y dicen, por favor, ayúdanos. O sea, ya ni siquiera son nuestros enemigos los que están oprimiéndonos, ya son nuestros propios conciudadanos. Y mamá, a lo mejor nuestros hijos no están diciendo, bueno, me oprimen en la escuela o me oprimen en la iglesia, me están oprimiendo en mi propia casa. Mamá, hay veces que cuando hablamos con los adolescentes o vemos reportajes, vemos su cara triste, enojados, porque les ponemos una carga muy alta de ser responsables de la casa mientras nosotras trabajamos. Tengamos cuidado en no caer a tal grado. Hoy en día, mamá, estaba buscando información, qué pasa afuera, qué está pasando afuera. Y déjame decirte que la explotación se da. Datos del INEGI nos dicen que 6 de cada 10 niños en ocupaciones no permitidas trabajan para un familiar, muchas veces dentro de la misma casa o del negocio familiar. Cuando he ministrado a mamás, cuando he ayudado a mamás a sanar sus corazones y recuerdan su pasado, mamá, de verdad que me pongo a llorar con ellas porque veo cómo sus papás las mandaban a trabajar a un negocio o con el vecino o con el tío o con alguien y trabajaban arduamente. Y su mamá a lo mejor trabajaba también, a lo mejor no, pero las mandaban a trabajar. A lo mejor tú me estás haciendo eso, a lo mejor te pasó a ti. Y a lo mejor ha venido a tu corazón el deseo, la inquietud, ¿lo hago o no lo hago? ¿Estará bien o no? Mamá, no está bien mandarlos a trabajar si ellos son menores de edad, pero pueden ayudarte en tu casa sin que se sientan oprimidos. Por favor, eso es lo único que te digo, sin que se sientan oprimidos. UNICEF, un organismo internacional a favor de los niños, ha señalado que no se trata
de que si el niño quiere ayudar o si le gusta trabajar, porque quizá tú digas, bueno, es que le gusta estar conmigo en el negocio, sí, pero hay que ponerle un límite, hay que decirle, bueno, hasta aquí me ayudaste, muchas gracias, toma tiempo para hacer tu tarea, toma tiempo para descansar, jugar, porque en la adolescencia todavía tienen esa necesidad, ¿de acuerdo? Estoy hablando que a los adolescentes empiezan preadolescencia, 10, 11 años, y van terminando 20, 22 años, depende de su trabajo hormonal. Algunos llegan hasta los 24 años, pero bueno, ahí ya son casi adultos, ya deben de estar trabajando, ¿no? Bueno, entonces la UNICEF ha señalado que no se trata de si el niño quiere ayudar o si le gusta trabajar, sino de que si esta actividad le quita su derecho al juego, a la educación o a soñar, ya se le está convirtiendo en explotación. Y esto puede estar ocurriendo en hogares cristianos también. Por eso es que me detuve mucho en, en poder aplicar este pasaje, porque yo decía, Señor, pero esto ¿cómo aplica, Señor? ¿Qué está pasando en los hogares? Hasta que me trajo a recuerdo algo. Dije, bueno, me voy a poner a investigar. Y wow, que sí, hay esa explotación. Me acuerdo una vez que una nena me pidió ayuda. No digo su nombre ni por qué medio, pero llegó hasta mí, era de otro país. No conocí ni a su mamá ni a su papá ni a nada, era una huérfana. Y su, su, su padrastro le estaba explotando. Y me dijo, por favor, ayúdame, sácame de aquí. Obviamente, como ella estaba fuera de mi país y de mi alcance, lo único que hizo fue orar con pasión. El Señor movió todo para que sorprendentemente un organismo, una vecina le ayudara, un organismo intervino y la sacaron. Su padrastro la explotaba sexualmente, traía hombres. Mamá, si tú sabes que por allí un vecino o alguien está explotando a un niño, por favor, ponte a orar por ese niño, por esa niña. Necesitan tu oración, no te quedes de que yo qué puedo hacer. Es que recuerda esos pasajes donde los discípulos de Jesús oraron y por orar Dios sacaba a otros discípulos de la cárcel. Por favor, tú no te quedes así como que yo qué puedo hacer. La oración puede mucho. El Señor puede mandar esos ángeles. Quiero contarte una fábula para que podamos mirarnos como en un espejo. Había una gallina que tenía unos pollitos muy contentos, muy colaboradores. Cada mañana, apenas salía el sol, los pollitos corrían felices por el campo explorando y aprendiendo. Pero en una ocasión, la gallina, preocupada porque no había suficiente maíz en el corral, empezó a pedirles que los pollitos le ayudaran a recoger maíz todo el día picoteando para traerle alimento. Al principio los pollitos obedecieron con alegría, pero poco a poco pues se fueron cansando porque ya no podían jugar, ya no podían ahí ir a descubrir el mundo, el corral, ya no podían volar, ya se cansaron de guiar y sus alas se hicieron pesadas, su caminar pesado y su alegría se apagó y un día un, un pájaro sabio estaba viendo todo y le dijo a la gallina, tus pollitos necesitan maíz, sí es cierto, y tú necesitas ayuda, pero más necesitan crecer y ser libres, sentirse amados y con la libertad de vivir su época y su temporada. Tú eres la encargada de buscar alimento, no es. Así que dales libertad. La gallina entonces entendió que al querer resolver sus carencias, había robado la niñez en sus pollitos. Entonces confió en que Dios proveería y volvió a dejar que sus hijos, sus pollitos, fueran lo que eran, pequeños, que aún necesitaban tiempo para disfrutar de ese corral sin opresión. Mamá, no sé si te identificas, pero si tú has puesto a trabajar a tus hijos, ya sea en tu casa, poniéndole una carga pesada al mayor,
o a lo mejor los mandaste a trabajar con el tío, con la suegra o con alguien más, de tal manera que ya no tienen tiempo para jugar. Ten cuidado, mamá. No vaya a ser que le estés robando su niñez y que en lugar de construir muros de protección, ellos se sientan oprimidos en casa. Recuerda que en Mateo 6:33, mamá, nos dice, Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay algunas mamás que han tomado consejo y en lugar de ellas trabajar también de sol a sol o desde que sale el sol hasta que se oscurece, ellas han confiado en Dios, han buscado más a Dios, han emprendido algún negocio en casa, en donde a lo mejor allí pueden ayudarte a tus hijos con una limitación, no involucrarlos al 100% como tú, y dando diezmos, ayudando a otros, cuidando el corazón de sus hijos. Vieras cómo han prosperado, mamá. Mamá, si hay personas afuera que emprendiendo cosas sencillas han salido adelante y sacaron adelante su casa sin herir a sus hijos, ¿cuánto más nosotras, mamá, que tenemos promesas tan hermosas? Más buscar primeramente el reino de Dios. Busca el reino de Dios en tu casa, en tu vida. Si tú no estás dando diezmos, ofrendas, ayudando al pobre, al huérfano, hazlo, porque la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Da tu diezmo, porque Dios promete que cuando tú das diezmo, Él reprende al devorador de tus finanzas, al que quiera venir y robar tus cosechas. Él lo va a hacer. Él va a impedir que venga el ladrón. Él va a impedir que se te descompongan tus aparatos. ¿No te has dado cuenta que hay veces que se te descompone? Apenas recibiste un dinero y se te descompuso algo. ¿No será porque no diste el diezmo? ¿No será porque no perdonaste alguna deuda? ¿No será porque le exigiste a alguien? Ten cuidado, mamá. O hay maldiciones que heredamos. Quizá eso le pasó a nuestra mamá, a nuestro papá, y lo estamos heredando. Bueno, pues hay que romper eso. Primeramente, rompiéndolo verbalmente en el nombre de Jesús, o yo renuncio a toda herencia de maldición financiera en mi casa que venga de mi padre y de mi madre. Yo te pido perdón porque ellos permitieron que entraran maldiciones al no cumplir contigo, quizá en diezmos, ofrendas, ayudando a la gente, ayudando en tu casa, robando o llevando ese dinero a personas inadecuadas, mm, en adulterio, en fornicación, en robo, en vicios, en el nombre de Jesús. Listo, estás rompiendo esas maldiciones, las renuncias, pero tú también tienes que hacer tu parte, ¿de acuerdo? Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro, hay otras ordenanzas, hay otras cosas que a lo mejor Dios te pida poner en orden en tu casa, hazlo, mamá, y también procura cuidar el corazón de tus hijos, ¿ok? Dios es nuestro proveedor. No debemos de apretarle el cuello al que nos debe, tampoco debemos de apretarle el cuello a nuestros hijos para que nos ayuden, tampoco debemos de estar tristes. ¿Por qué no viene la provisión? Más bien, tranquilamente vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y vamos a esperar esa añadidura. No son nuestros hijos quienes deben cargar con la presión económica. Claro que están bien, acuérdate, mamá, está bien que ellos ayuden en casa, que tiendan su cama, que laven los platos, que ordenen su espacio, que te ayuden en el aseo, sí. Eso es parte de enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Pero si yo le pongo la carga al mayor de que cuide a sus hermanos y vengo y les regaño en lugar de darle gracias por haber ayudado, en lugar de tratar a nuestros hijos que nos ayudaron con cariño, con ternura, abrazándoles, diciéndoles cómo te fuiste, te agradezco mucho tu ayuda y en vez de eso los regañamos, les exigimos, entonces estamos causando en ellos heridas en tu corazón que luego van a provocar desobediencia. Y eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Eso va a provocar que, aunque están en casa, ellos se sientan alejados de nosotros o de nosotras, ¿ok?
no le quitemos tiempo de estudiar, ni de jugar, ni de estar con amigos, ni de descansar. Violeta, pero se la pasa ahí en el videojuego, ¿ok? Pasa tiempo también con ellos jugando otro tipo de juegos. Cuando ellos están solos van a ir a lo que les nace, ellos no tienen un discernimiento completo como el que nosotras podríamos tener. Entonces ellos van a jugar lo que les place en su corazón y puede ser ese videojuego y los videojuegos son adictivos. Entonces no tienen la culpa completamente ellos, sino también todo el ambiente y lo que les estamos ayudando a hacer o no hacer. ¿De acuerdo, mami? Bien, si ellos empiezan a trabajar y ellos tienen la oportunidad de compartir contigo, compartan. Luego ya les voy a decir cómo hacer para que dividan ese aporte. Bien, mamá, tu hijo dejó de jugar entonces porque tiene que atender el negocio. Dale tiempo de jugar. Y sí, que te ayude el negocio, pero dale tiempo de jugar. Tu rendimiento escolar bajó porque dedica más tiempo al trabajo que a estudiar. Detente y decidan cuánto tiempo necesita para estudiar, para jugar y el resto pues para ayudar. Sientes que se ha vuelto más serio, más presionado, como si llevara un peso que no le toca, pues quizás sea porque siente opresión. Vamos a orar, mamá, para que el Señor nos ayude a tener discernimiento y para que no pasemos a oprimir a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos venirte a darte gracias, venir a darte gracias porque tú nos has dado esta enseñanza. Te pedimos perdón, Padre, si eh, hemos abusado quizá de nuestros hijos. A lo mejor ellos querían jugar y nosotros los obligamos a trabajar cuando era justo que ellos jugaran. Sabemos que tenemos necesidad y que hemos echado mano de nuestros hijos y que no es malo, pero si hemos pasado de la raya, del límite, de lo bueno, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos enseñes, Señor, a, a saber um, recibir la justa colaboración de nuestros hijos, no pedirles más y tampoco pedirles menos pensando en que abusamos de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón si por causa de la exigencia que hemos puesto sobre de ellos, porque papá no está, porque papá ha dejado el hogar y solamente estamos nosotras como mujeres o abuelitos, como personas que estamos ayudando a cuidar en casa. Señor, te pedimos perdón, ayúdanos a tener esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que es pura, que es pacífica, Señor, que, que puede, que puede ayudarnos a, a que las cosas tomen orden, Señor. Pare, cambia nuestra forma de ver la situación. Si no hemos confiado en tu palabra que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y por no confiar en ti, en esta promesa que si buscamos primero tu reino, entonces todo vendrá por añadidura, el vestido, la comida, la vivienda. Hemos oprimido a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y te pedimos un cambio. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para, para cambiar, Señor. Hoy, aunque tiemble nuestro corazón, Señor, aunque nuestra alma quisiera seguir pidiéndole que nuestros hijos sigan dando tanto y mucho más, Señor, hoy nos sujetamos a ti, renunciamos a toda palabra de opresión que venga del enemigo en contra de nuestros hijos y declaramos que vamos a confiar en tu provisión, Señor. Danos esas ideas creativas de emprendimientos, de negocios, de cambios que puedan traer salud a nuestros hijos, Señor. Como vimos en esa fábula de la gallinita, Señor, sí es importante que tengan maíz, pero también es importante que tengan tiempo para seguir disfrutando su época, su temporada de niños, de adolescentes, Señor, de jóvenes que todavía no tienen la responsabilidad de trabajar en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a tener un equilibrio
porque también podríamos caer en no enseñarles a colaborar, a no enseñarles a trabajar en casa. Señor, danos esa medida justa en la balanza, porque tu palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, enséñanos a aplicar justicia en nuestro hogar, que nuestros hijos sientan que hay justicia, Señor, que sientan que hay justicia porque les estamos enseñando a colaborar, pero no les estamos oprimiendo, no les estamos explotando. Señor, te pedimos que tú nos abras los ojos y los oídos a cualquier opresión y explotación que haya alrededor nuestro, de nuestros sobrinos, de nietos, de vecinos, de niños que van a la iglesia, de personas que conozcamos, quizá con algunos compañeritos de nuestros hijos en la escuela, de cualquier situación, Señor, para que nosotras nos podamos poner en la brecha y ayudemos a que ellos sean libres de cualquier opresión, Señor. Señor, si ya hay personas, niños, adolescentes que han sido vendidos por sus padres, porque desafortunadamente así todavía pasa en esta época, en estos años 2025, en este siglo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos clamando a favor de esos niños, Señor. Te pedimos que tú perdones el pecado, las iniquidades, las detracciones, Señor, que se han cometido en sus familias, en la línea paterna y materna, que han provocado que ellos caigan en esa opresión, en esa explotación, en esa trata de niños, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que Jesús, como abogado de ellos, quite toda acta, todo decreto de maldición que se levantó en contra de ellos, que le da legalidad al enemigo para tenerlos en explotación, en abuso sexual, en abuso psicológico, aún para venta de órganos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vengo en el nombre de Jesús a romper esas actas, esos decretos de maldición que se levantan, porque aún brujos, hechiceros, explotadores, eh, personas malas, Señor, se levantan para trabajar en contra de los niños y para abusarlos, para robarlos, para secuestrarlos, Señor, y para hacer de ellos un negocio. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sean activados los ángeles de los niños para que los protejan, para que los cuiden, Señor, y para que los saquen de esos lugares de muerte, de esos lugares oscuros, de esos lugares de opresión, de esos lugares de explotación, Señor, sea en casa por sus propios padres, tíos, abuelos, parientes, sea en la escuela, sea en la calle, sea en los hoteles, sean en burdeles, sean en las alcantarillas o sean en cualquier otro lugar de nuestros países, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos pidiendo misericordia por ellos, primeramente por los nuestros, por nuestros familiares, por nuestros hijos y nuestros familiares, por los amigos de nuestros hijos y familiares, Señor, pero también por esos niños que aún ni siquiera conocemos, pero que viven en la calle en condiciones feas, los que viven junto a los que se drogan, los que viven en las alcantarillas, los que viven en esas zonas rojas, los que viven derivado de la prostitución y del abuso de los prostíbulos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú te levantes como un poderoso guerrero a favor de ellos. Levántate, papá, y defiéndelos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta ministerios, Señor, que estén dispuestos a levantar casas, hogares a favor de ellos, Señor. Aún te pedimos, Padre, que tú perdones y limpies de toda maldad esas casas, hogares, casas de asistencia social, Señor, en donde ha llegado la corrupción y han explotado a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, manda a tus ángeles, Señor, para sacarlos de esa situación, para destruir las obras de las tinieblas y para establecer tu reino allí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy establecemos, Señor, tu reino en nuestra casa. Declaramos, Señor, que seremos instrumentos para establecer tu reino, que no
nos dejaremos engañar por el enemigo de no dejes tu trabajo porque qué va a hacer de ti. Señor, danos diseños tuyos, Señor, diseños para emprender, cámbianos de trabajo si es necesario, Padre, para que tengamos el tiempo para cuidar a nuestros hijos y no tengamos que poner en sus hombros cargas que no les corresponden. Señor, ayúdanos, Señor, a que el reino tuyo se establezca en medio de nuestra familia, en esas cuatro paredes, pero también en medio de nuestras familias paternas y maternas, Señor, aún en medio de las familias de nuestros cónyuges, Señor, en el nombre de Jesús. Prohibimos que nuestros hijos sean explotados, Señor. Prohibimos que el enemigo explote a nuestros hijos. Ponemos un muro de protección alrededor de nuestros hijos, Señor. No van a ser explotados ni por autoridades en la escuela, ni por autoridades eclesiásticas, ni por autoridades en los barrios, ni por autoridades en las familias, ni por autoridades gubernamentales, ni por malos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestros hijos no fueron paridos para ser esclavos de la opresión, de la trata de personas, ni de la prostitución, ni tampoco del narcotráfico. En el nombre de Jesús pedimos que sean activados los ángeles peleando a favor de nuestros hijos en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que los parques, que los centros comerciales, declaramos que los centros de diversión no van a ser lugares donde tomen cautivos a los niños por los juegos, por la música, por la diversión, por drogas o por cualquier otra cosa, por videojuegos, por música, por lectura, Señor, no van a ser usados para traer esclavitud a nuestros hijos, Señor. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos viven en libertad, la libertad que Cristo pagó para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestros hijos viven libres de drogas, libres de prostitución, libres de inmoralidad sexual, libres de confusión en su identidad sexual, libres, Señor, para adorarte, para servirte, para amarte, para jugar, para tener amigos saludables, Señor, para estudiar y ser de los mejores, como tú pusiste a Daniel y a sus amigos, ser 10 veces mejores que todos los demás, Señor. Declaramos que nuestros hijos, Señor, van a ser hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Ellos van a alumbrar a sus generaciones. Señor, pedimos un avivamiento en nuestros hogares, un avivamiento donde empezamos a amar más tu palabra, empezamos a amar el tener tiempo contigo para orar, para estudiar tu palabra y para adorarte, Señor. Enséñanos a pelear la buena batalla, construir estos muros de protección a favor de nuestros hijos, construir muros de protección contra la opresión, contra la explotación, contra el hecho de que se vayan al mundo y se pierdan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Atamos el ataque, el contraataque, la retaliación, la muerte temprana, el accidente, el robo, el hurto, todo espíritu que se levante en contra de que tengamos casas sólidas y unidas en ti, Señor. En el nombre de Jesús declaramos botín de guerra porque hemos orado a favor de otros, a favor de los nuestros, pero también a favor de otros. Botín de guerra, Señor. Días de alegría, de convivencia sana y hermosa, dulce con nuestros hijos, que impide que el enemigo los robe, los hurte, los engañe. En el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, Señor. Cubrimos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de los que conocemos que son adolescentes o niños jóvenes, Señor, que necesitan tu protección, Padre, en el nombre de Jesús. Y sobre todo ahora que hay fiestas paganas, Señor, que ponen en riesgo a nuestros hijos con creencias falsas. Enséñales a huir, Señor, de la tentación, en el nombre de Jesús. Que tus ángeles queden activados a favor de nuestros hijos, protegiéndolos, defendiéndolos, sacándolos del mal camino, evitando que lleguen a lugares malos, a lugares donde les van a ofrecer tentaciones, pruebas para caer, Señor, en drogadicción, en adicciones sexuales, en adicciones de pornografía, de masturbación, en donde los van a confundir
en su identidad sexual, Señor, en donde los van a querer sacar del camino tuyo. En el nombre de Jesús, ángeles de Dios sean activados a favor de nuestros hijos, de nuestras generaciones jóvenes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mamá. Ahora, Señor, te pedimos, llénanos de ti, llénanos de tu palabra, llénanos de tu poder, llénanos de tu fuego consumidor, consumidor del pecado, de la iniquidad, Señor. Pero llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia. Que nuestros hijos puedan ver en nosotras el reflejo de tu amor, del fruto de tu espíritu, Señor, de tu aprobación para ellos, Señor. Que ellos puedan ver en nosotras una persona confiable para confiar su vida, confiar sus secretos, confiar porque les vamos a dar un buen consejo y les vamos a proteger, les vamos a llevar siempre a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mamá. Amén. Amén, abuelito, abuelita, tío, tía. Amén. En el nombre de Jesús. Bien, mamá, abuelito, abuelita, tía, tío, aquella persona que vio este video, que estás a favor de los adolescentes. Si te gustó, dale like. Si quieres que otros se enteren, comparte. Yo creo que hay otras mamás que necesitan saber esto. Comparte. Suscríbete. Si tú no te has suscrito, YouTube probablemente no te avise que ya salió un nuevo video. Te suscribes y dale clic a la campanita para que todos los videos que subamos tú te enteres que están ya al aire y los puedas ver en el nombre de Jesús. Te voy a dejar el link de la playlist que estamos creando, Mamás que Restauran, para que tú veas los otros videos. Eh, Míralos, mamá, te va a hacer de edificación. Y te bendigo, mamá. Eh, Te comparto que próximamente voy a dar un curso de comunicación asertiva para mejorar tu relación con tu adolescente, porque casi todo lo hacemos con la boca para dañar a nuestros hijos. Una mala palabra, una crítica, y necesitamos mejorar esa forma de comunicarnos con ellos para que no haya pleitos ni causemos heridas. ¿Te parece? Eh, Pon mucha atención, voy a poner los anuncios en Facebook, en Instagram, para que tú sepas cuándo va a ser. Dios te bendiga. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente. Nos vemos en la próxima.